Philip Mailander es, sin duda, una de las figuras más sombrías y fascinantes de la historia del pensamiento occidental, a menudo eclipsado por Schopenhauer, quien era su mayor influencia, y por Nietzsche, quien lo leyó con una mezcla de horror y respeto. Mailander llevó el pesimismo a su conclusión lógica más extrema, la muerte de Dios no como una metáfora, sino como un evento físico y fundacional. Publicada en 1876, su obra cumbre, Filosofía de la Redención, es un tratado monumental que busca dar base científica y metafísica al deseo del no ser. A diferencia de otros filósofos que ven la vida como un impulso de preservación, Mailander sostiene que el universo está imbuido en la voluntad de morir. La vida de Mailander terminó de una manera que parece sacada de una de sus propias páginas. El 1 de abril de 1876, apenas unos días después de recibir los primeros ejemplares impresos de su obra, Philip Mailander se suicidó en su casa de Offenbach a los 34 años. Utilizó un montón de ejemplares de su recién publicada Filosofía de la Redención para elevarse y colgarse del techo de su habitación. Este acto no fue visto por él como un gesto de desesperación, sino como un acto de coherencia suprema. Habiendo terminado su tarea de explicar la redención a través de la nada, procedió a entrar en ella. Su vida se convirtió en el punto final de su propio sistema filosófico, dejando atrás de sí a una de las obras más radicales jamás escritas sobre el destino de la existencia. Para entender la famosa premisa de Philip Mailander, debemos alejarnos de la interpretación de Nietzsche. Mientras que para Nietzsche la muerte de Dios es un evento histórico-cultural, para Mailander es un hecho físico y ontológico originario. Mailander postula que, antes del tiempo y del espacio, existía lo que él llamaba la unidad simple o Dios. Este ser era absoluto, pero tenía un problema metafísico. Su existencia era un sufrimiento, o al menos una carga de la que él deseaba liberarse. Sin embargo, Dios no podía simplemente dejar de ser de la nada, porque su naturaleza era la existencia pura. Para pasar del ser al no ser, necesitaba un puente y ese puente era el universo. Dios ha muerto y su muerte fue la vida del mundo. Esta frase es la descripción del proceso de fragmentación. Mailander explica que Dios se suicidó, pero ese suicidio no fue una desaparición instantánea, sino una desintegración. Dios decidió que la no existencia era mejor que la existencia. Para morir, Dios se dividió en billones de fragmentos. Esa fragmentación es lo que conocemos como el Big Bang o la creación del universo. Nosotros y todo lo que existe somos los trozos del cadáver de Dios. El mundo es el medio por el cual la divinidad logra su objetivo final, la nada absoluta. La redención no es la salvación del alma en un paraíso, sino el cese definitivo del sufrimiento a través de la extinción. Mailander fue un visionario al conectar la filosofía con la ciencia de su época, especialmente con la termodinámica. Cada átomo, planta y ser humano heredó la voluntad original de Dios, el deseo de volver a la paz de la nada. Por eso todo lo que vive, sufre y eventualmente muere. El universo no está evolucionando hacia algo mejor, sino que se está desgastando. La energía se disipa y la materia se agota. El mundo es el proceso mediante el cual el ser se debilita hasta alcanzar finalmente el no ser absoluto. Para Mailander, la vida no tiene un valor positivo por sí misma, es simplemente el estado de transición entre el Dios que fue y la nada que será. Una vez que la última partícula de energía se agote y el último ser vivo muera, el objetivo de Dios se habrá cumplido, el silencio absoluto y la redención final. Para Philip, la ley del debilitamiento de la fuerza es el puente definitivo entre la ciencia física y su metafísica del suicidio divino. Es la prueba objetiva de que el universo no es un sistema de progreso infinito, sino un mecanismo de extinción gradual. Mailander sostiene que la fuerza y la energía no es eterna ni constante en su intensidad. Si Dios era la unidad simple, con una fuerza infinita, al fragmentarse en el mundo, esa fuerza comenzó a dividirse y por lo tanto a debilitarse. Lo que los científicos de su época empezaban a llamar entropía, la tendencia al desorden y el agotamiento de la energía utilizable, Mailander lo interpretaba como la voluntad de morir actuando en la materia. El hecho de que la fuerza se debilite demuestra que el universo tiene un objetivo, el reposo absoluto. Si la fuerza fuera constante y circular, como en el eterno retorno de Nietzsche, estaríamos condenados al sufrimiento eterno.
El ser humano, al ser la forma más compleja de esa fuerza fragmentada, experimentó el debilitamiento como hastío, aburrimiento y finalmente deseó conscientemente la muerte. La ley del debilitamiento de la fuerza es la herramienta que Dios o lo que quedó de él utiliza para asegurar que su suicidio sea exitoso. Sin el debilitamiento, el mundo sería una prisión eterna de formas. Gracias a que la fuerza se agota, Mindlander puede prometer que algún día la nada será absoluta y el sufrimiento cesará para siempre. Para él, la ciencia no hacía más que confirmar su profecía. El universo es una gran hoguera que se está apagando lentamente, y las cenizas finales son la paz que tanto buscaba. Su postura frente al suicidio es a menudo malinterpretada. Para entender por qué insistía que su obra no era un manual para el suicidio a pesar de su propia muerte trágica, hay que analizar su peculiar metafísica. Mindlander argumentaba que su filosofía era descriptiva, no normativa. No necesitaba ordenar el suicidio por varias razones. El mundo ya está muriendo. El cese de la voluntad de vivir ocurrirá eventualmente en toda la humanidad a través del agotamiento de las fuerzas vitales. Sabía que el impulso de la autoperseverancia es biológicamente poderoso. Forzar a alguien al suicidio sería ir en contra de su propia naturaleza. En su época, el suicidio era un pecado mortal que condenaba al infierno. Mindlander quería liberar al individuo de este miedo, argumentando que no hay un juez externo, el individuo es soberano sobre su propia existencia. Para él, cuando una persona llega a un estado de lucidez donde comprende que la no existencia es preferible al dolor del ser, el suicidio deja de ser un crimen y se convierte en un acto de redención. El hombre que se quita la vida no está haciendo algo malo, simplemente está acelerando el proceso que el universo entero ya está llevando a cabo. Estudiar a Philip Mindlander es, en muchos sentidos, realizar un ejercicio de honestidad intelectual radical. No se trata de comprar su invitación a la nada, sino de observar cómo un pensamiento puede llevar a la lógica del desencanto hasta sus últimas consecuencias sin parpadear. La mayoría de las filosofías y religiones ofrecen un atajo para evitar el dolor de la finitud, la promesa de otra vida, el progreso infinito de la historia o la fusión con un cosmos armonioso. Mindlander destruye estas narrativas. Para él, el universo no es un lugar de crecimiento, sino de desgaste. Al eliminar la esperanza de una recompensa metafísica, el estudiante de Mindlander se ve obligado a mirar su existencia actual sin las distracciones de un más allá. Es una confrontación directa con la realidad material y temporal. Para Mindlander, la muerte no es algo que nos pasa al final, es la fuerza motriz de la vida. Su concepto de que el mundo es el paso del ser al no ser se alinea, sorprendentemente, con conceptos científicos modernos como la entropía y la muerte térmica del universo. Estudiarlo ayuda a entender que el envejecimiento y la pérdida no son errores del sistema, sino la esencia misma del tiempo. Esto permite una aceptación más estoica de nuestra propia fragilidad. Vivir por voluntad y no por miedo. Paradójicamente, al entender que tienes la llave de salida, como lo decían los estoicos, el compromiso con la vida puede volverse más auténtico. No te quedas porque estás atrapado por el miedo al infierno, sino porque decidas agotar tu fuerza vital mientras dure. Aunque su filosofía suena sombría, hay una extraña paz en su conclusión. Si Dios murió para que el mundo existiera, cada momento de nuestra vida es un fragmento de ese sacrificio. Nos ayuda a ver a los demás no como competidores, sino como compañeros de naufragio en un proceso de desintegración común. Esto fomenta una ética de la compasión y la mitigación del dolor ajeno. El hombre consciente de sí mismo reconoce que la existencia es un dolor y que la no existencia es mejor que el ser.